El jefe lo despidió y se burló de su futuro. Años después, él lo compró todo. El lobby parecía diseñado para humillar. Suelos de mármol que reflejaban las luces del plafón como espejos indiferentes. Sofás de cuero donde la gente se apoyaba con la certeza de pertenecer. Un aroma a café y fragancia cara que cubría cualquier rastro de humanidad. En medio de ese escenario, Valentina avanzó con una maleta de ruedas que había visto mejores inviernos. La tela deshilachada, la etiqueta de viaje con el número de un vuelo antiguo, la cremallera confesando su edad. No era la primera vez que ella se sentía pequeña. La novedad era que esa mañana, el espacio entero parecía diseñado para recalcarlo. Gerardo Montes la observó desde el mostrador con la gravedad teatral de quien disfruta ordenar destinos. Tenía esa sonrisa que medía como pesa la paciencia ajena. Detrás de él, el Hotel Cielo Real desplegaba todo su lujo. Columnas marmóreas, recepcionistas con modales ensayados, un caballo de cuadros estampado en una almohada. Valentina se acercó por un asunto formal. La visita era para reconocer algunos objetos personales de su padre, don Esteban Ríos, que aún quedaban ahí tras meses de papeleo y promesas. No venía a pedir favores, venía a reclamar lo que era suyo por sangre y memoria. No es que no podamos ayudar, dijo Gerardo con esa dulzura calculada. Pero esto es un lugar para huéspedes con perfil. Esto no es donde usted cree pertenecer. La frase, lanzada como una moneda, rebotó en la sala. Un par de turistas miraron por encima de sus periódicos. Una recepcionista murmuró que la señorita debería entender protocolos. Valentina sintió la saliva del mundo como un peso en la garganta. Sus manos, habituadas a firmar recibos de albañiles y a contestar cuentas por cobrar con voz firme, vacilaron. La maleta le pareció, por un segundo, el único testigo leal. No hubo gritos, ni insultos grotescos que alimenten historias. Fue la minuciosidad de la exclusión, el tono correcto, la mirada que atraviesa, lo que dolió. La humillación quedó cosida en silencio. Una herida que no sangraba pero que ardía igual, más aguda por la indiferencia general. Al salir, dejó atrás la imagen de su padre en una fotografía colgando en la pared del hall. Don Esteban, con manos ásperas, sosteniendo una maqueta de lo que sería el hotel cuando aún llamaban a las cosas por su nombre. La foto la miró desde la altura y no la acompañó. Esa tarde, lejos del mármol, Valentina permitió que la humillación hiciera su trabajo, no para paralizarla, sino para aprender algo, como una chispa que encuentra combustible. Pensó en las reparaciones que ella misma había supervisado por años, en la factura de la funeraria que nunca había sido exactamente pagada por completo, en las noches en que revisaba los libros del negocio con la lámpara encendida, y en el ruido de la ciudad que nunca dejaba de recordar que todo había sido ganado con esfuerzo. Pensó en su padre, en su silencio obstinado y en las veces que, en su taller, había dicho que las cosas se arreglan con constancia, no con voces. A la mañana siguiente, el teléfono tocó con un timbre que no dejaba espacio para la sorpresa. Rodrigo Peñalosa, al otro lado, su voz contenida pero firme. Rodrigo era más que el abogado de la familia. Era alguien que había visto crecer el negocio en documentos y en manos, que había firmado letras menudas, y había prometido a don Esteban que cuidaría aquello que éste iba dejando. Cuando pidió que se pasara por su oficina, Valentina supo que la vida que creía disponer de a poco se abría como una bolsa. Algo grande estaba dentro. En el despacho, Rodrigo la recibió con un sobre sellado, y la calma que suelen tener quienes han visto demasiadas peleas por dinero, para sorprenderse por nada. Había papeles encima de la mesa, notificaciones, copias de contratos, una escritura con el sello del registro mercantil que brillaba como si dijera, oficial. Rodrigo dejó el sobre delante de ella sin decir palabra. El sobre llevaba la letra de su padre, esa caligrafía que, en las cartas antiguas, inclinaba la letra hacia la derecha como quien mira al futuro con decisión. Tu padre dejó instrucciones claras.
dijo Rodrigo. No era una decisión impulsiva. Es una transferencia de acciones. Valentina sintió que el mundo se desinflaba y se inflaba al mismo tiempo. Una transferencia de acciones. La frase se acomodó en su pecho como algo que podía dar sentido o sentido contrario. Rodrigo explicó con la mesura de quien conoce los vericuetos legales. Don Esteban había constituido una sociedad para el Hotel Cielo Real décadas atrás. Con el tiempo, la relación entre los socios se había tensado hasta romperse. En su testamento, Esteban había dispuesto que el paquete mayoritario pasara a su única hija. Documentos notariales, registro mercantil, testigos. Rodrigo deslizó una copia de la escritura. El sello notarial tenía una fecha que hacía temblar. Pocos días antes de la muerte de don Esteban, él había firmado la cesión de acciones. Eso te convierte en accionista mayoritaria, precisó Rodrigo. Legalmente tienes derecho a decidir sobre la administración. Pero hay algo. Gerardo y su grupo ya han movido fichas. Hay un intento de compra por parte de una firma inversora. Tienes un plazo para aceptar, impugnar o inscribir objeciones. Y no puedo decir que la situación sea sencilla. Hay irregularidades que alguien ha tratado de ocultar. El corazón de Valentina golpeó con fuerza, no del todo por esperanza. Era la mezcla fría de sorpresa y alarma, tener el control formal y no poder ejercerlo por juegos sucios. Rodrigo, que había sido leal a don Esteban incluso en los momentos en que el anciano prefería el barro a las leyes, habló de plazos administrativos, de la necesidad de actuar con rapidez, pero con documentación inobjetable. Habló de auditores independientes, de registrar notificaciones en el registro mercantil antes de que la firma inversora haga su jugada. Habló, sobre todo, de la posibilidad de limpiar la casa antes de tomar posesión. Valentina leyó la carta de su padre. Era breve, como todas las instrucciones que dejan más preguntas que respuestas, pero con una línea que quedó clavada en su memoria como una brújula. En el lugar donde te hicieron sentir pequeña encontrarás, si tienes valor, la posibilidad de hacer grande lo que queda. No era la frase que esperaba, no era un mapa, era una provocación cariñosa que parecía desafiarla, a no ser una réplica de la rabia. Tal vez por eso, la voz de Rodrigo en la sala se le pareció menos a un abogado y más a un eco compasivo. No te destruyas. Te recuerda tu padre, reconstruye. Aceptó encontrarse con Rodrigo al final de la jornada en el Hotel Cielo Real. Quería ver con sus propios ojos aquel paisaje donde le habían recordado su sitio. Quería mirar a Gerardo y decidir, por primera vez sin el velo del duelo, qué clase de persona sería enfrente de la humillación. La primera visita de Valentina al hotel, ahora con una escritura en la cartera y la carta en el bolsillo, tuvo un tono distinto. Caminó con paso más medido. La maleta, que siguió siendo símbolo de origen, ahora estaba acompañada por una carpeta con documentos que pesaban más que cualquier equipaje. Gerardo la recibió con una mezcla de sorpresa y desdén sutil. Cruzaron palabras que eran cortas, afiladas en la forma de quien sabe qué decir para frenar. Valentina mostró la copia de la escritura. Gerardo la miró, palpó su mundo de certezas y esbozó una sonrisa que no alcanzó a ser amistosa. Si realmente tienes eso, dijo Gerardo, podemos hablar de una transición ordenada. Pero entiende una cosa, la administración no se hace sola. Hay operaciones que requieren continuidad. Si lo que buscas es cambiar todo de la noche a la mañana, tendrás fricciones. Fricciones. La palabra fue un aviso. Gerardo no estaba dispuesto a ceder sin condiciones y, sobre todo, sin un salvavidas para su propia reputación. No era solo él. Detrás de él había hombres con intereses financieros, planes de reestructuración que encubrían la extracción de activos y quizá, si se probaba, delitos contables. Rodrigo ya había insinuado que algunos movimientos en los libros no cuadraban. Había una pieza, un contador llamado Alfredo Duarte, cuyo trabajo parecía haber sido la intervención instrumental de ciertas cifras.
Esa misma semana, una de las recepcionistas, Lucía, actuó como primer efecto colateral de la tensión. Lucía era joven, con la paciencia de quien vive de turnos y de sonrisas cortadas. Conocía el hotel de memoria. Conocía las rutinas, las habitaciones que se reservaban para clientes recurrentes. A qué hora la gerencia cambiaba de humor. Había visto a Valentina llegar y había presenciado el intercambio con Gerardo. Cuando decidió, en su pequeño gesto de honestidad, acercarle a Valentina un recibo que había encontrado entre papeles cajoneados, un archivo con anotaciones a mano de movimientos de caja, Lucía no imaginó que su gesto le costaría la suspensión. Le informaron que se trataba de un malentendido, una investigación interna que debía llevarse a cabo. La orden vino con la frialdad del mármol. Se prohibió que accediera a contactos y se le retiró de sus funciones sin mayor explicación. Para Valentina, la suspensión de Lucía fue una bofetada aparte. No era solo por el gesto, era por la manera en que el poder se reorganizaba para proteger intereses. Si existía una política real de justicia, nunca la había visto en aquellos muros. Veía en cambio defensas silentes y tejidas. Valentina sabía que dejar a Lucía expuesta sería tanto una falla moral como estratégica. Si quería cambiar la cultura del cielo real, no podía comenzar por celebrar la caída de una recepcionista. Rivera, su vecina de infancia y voz de sentido común, le dijo la primera noche: «No vengas a buscar sangre, trae papeles». Valentina entendió la sabiduría en eso. La rabia que sentía era un motor, debía convertirse en un plan. Rodrigo, con la serenidad que le era propia, trazó un mapa de pasos tangibles: auditar los libros con una firma independiente, solicitar copias certificadas al registro mercantil, revisar los contratos de la sociedad fundacional y, muy importante, conseguir testimonios verificados de empleados que recordaran movimientos extraordinarios, pagos irregulares o instrucciones confidenciales. En medio de esas conversaciones, apareció Daniela Pedraza como un personaje que no cabía en el molde de aliada o traidora. Daniela representaba al grupo inversor que había mostrado interés en adquirir una fracción significativa del hotel. Sin embargo, la realidad era más compleja. Daniela había tenido a su vez sospechas sobre algunos procedimientos internos, y por razones que luego expuso con prudencia, decidió acercarse a Valentina con información. Lo hizo en un café, con la honestidad incómoda de quien arriesga su relación profesional por una convicción personal. «No te estoy ofreciendo una alianza romántica», dijo Daniela sin reír. «Te ofrezco documentos y contactos. Tengo interés en que la empresa no sea un barco que se hunde con lujos. Hay personas en mi equipo que se oponen a las maniobras opacas. Si ejercieras tu control limitando ciertas transferencias, podríamos negociar sin destruir la operación. Pero necesitas pruebas. Y las pruebas, cuando yo las pedí, fueron maquilladas». Daniela deslizó un archivo digital desde su tableta. En la pantalla, números que en principio parecían técnicos, mostraban una danza sospechosa. Partidas de ingresos reorganizadas. Partidas de mantenimiento convertidas en honorarios externos. La firma al final de varios de esos archivos coincidía con la rúbrica de Alfredo Duarte. Para Valentina, cada cifra era una nota de una partitura que alguien escribía para saquear mientras otros aplaudían. La relación entre Gerardo y Alfredo no era un secreto. Se sabía que Alfredo era el contador en quien el gerente confiaba. Lo que pocos sabían era hasta qué punto las confianzas habían cruzado la frontera entre asesoría y manipulación. Daniel mostró correos internos, solicitudes de transferencias con códigos vagos y facturas a nombres de empresas con domicilios cuestionables. No era una trama romántica de villanos, sino un entramado de conveniencias que tenía cara de legalidad. La mañana que decidieron visitar la casa familiar, Valentina fue con la intención de buscar lo que toda herencia a veces guarda. No solo papeles, sino testigos. La casa de la abuela estaba lejos del brillo del hotel. Era un paréntesis de madera y geranios. Allí,
El tiempo parecía haber conservado una paciencia que el centro de la ciudad desconocía. En el desván, entre cajas que olían a naftalina y a jabón, encontraron una carpeta con cartas que no figuraban en el testamento público. Manuscritos de don Esteban, un contrato original firmado a mano, y una fotografía en la que dos hombres jóvenes posaban juntos frente a una obra que, décadas después, fue el germen del hotel. Uno de ellos era don Esteban. El otro, con la mirada dura y la mandíbula cerrada, era Ernesto Montes, un nombre que la conversación familiar mencionaba como origen de una traición. La fotografía era un detonante. En la imagen se veía la entrega de llaves, la cofradía de socios con manos manchadas de cemento, sonrisas que hoy podrían tener cuentas pendientes. Las letras al reverso de la foto, escritas por don Esteban, llevaban una nota. Nunca olvides quién puso la primera piedra. Esa inscripción no se leía como nostalgia, sino como advertencia. Entre las cartas, apareció algo más. Correspondencia entre don Esteban y un notario que mencionaba cláusulas de protección para la empresa, en caso de que uno de los socios intentara vender su participación sin consentimiento. Eran papeles que hablaban de previsiones legales, acciones nominativas, cláusulas de preferencia, diseñadas para evitar que intereses externos desarticularan lo construido. Si esas cláusulas estaban intactas, la maniobra de una firma inversora podía encontrar una pared legal. Pero la historia no era solo legal. En una caja, envuelta en papel de estraza, encontraron una libreta de cuentas con anotaciones a mano. No era la contabilidad rigurosa que uno esperaba de un contador moderno. Eran entradas con fechas, nombres de obreros, facturas pequeñas que don Esteban solía verificar con su lupa. Entre esas notas, había una anotación que resultó punzante. Verificar pago Alfredo 09-2016. El tono no acusaba, pero la suma anotada no cuadraba con la memoria de pagos reales. Era una pista que conectaba el pasado con el presente. De regreso a la ciudad, las piezas formaban una constelación que todavía no decía todo. Rodrigo insistió en prudencia. Cada documento debía estar avalado por copia certificada, por firmas que el notario refrendara, por testimonios grabados con fecha y hora. Un expediente sólido se construye con paciencia. Pero el tiempo trabajaba para otros. La firma inversora tenía gestores que movían propuestas, y Gerardo, al tanto de rumores, buscaba blindar su posición. En las noches que siguieron, hubo un tiempo de montaje. Rodrigo rumiando estrategias legales, Daniela usando su red de contactos para conseguir auditores externos dispuestos a ver más allá de las cifras. Lucía, relegada de su puesto, acercándose a Valentina con la lealtad de alguien que no pide héroes sino justicia. Y Valentina, que se debatía entre el cansancio y una fuerza nueva, imaginando un hotel que no humillara a quien llegaba con una maleta gastada, sino que diera trabajo digno y escuchara. Era una idea que no se sostenía solo en palabras. Valentina tenía en la cabeza el esquema de cambios, la lista de prioridades que quería instaurar, contratos revisados, estructura salarial justa, un código de conducta que impidiera que una recepcionista fuera suspendida sin motivo. A medida que la investigación avanzaba, el peligro se sentía en pequeñas cosas. Llamadas que no se concretaban, un correo desviado, la sensación de que algunas puertas se cerraban. Gerardo había comenzado a mover sus piezas. Se supo que había conversado con un fondo de inversión para ofrecer una salida, que había mostrado cifras que solo él presentaba, que había convocado a algunos miembros del consejo bajo la promesa de estabilidad a cambio de silencio. Pero también se supo que había grietas. Una empleada de confianza, un antiguo conserje, recordaba conversaciones que sugerían pagos a empresas externas para gestionar ciertos gastos. Esos testimonios, aún vulnerables, podían ser parte del rompecabezas. Valentina, cada madrugada antes de la ciudad despertarse, revisaba los papeles sobre la mesa de su cocina. Una lámpara pequeña iluminaba las letras de la carta de su padre, que aún no terminaba de reconfortarla ni de herirla.
una foto de la obra antigua, amarillenta. La miraba como quien custodias aquello que no debía perderse. A veces se sorprendía con la dureza de su posible decisión. Podría vender, podría negociar, podría simplemente asumir y transformar. La familia, la gente del barrio que había trabajado con su padre, las noches en que la casa olía a pan recién hecho. Todo pesaba. Una tarde, Rodrigo la llamó con voz más grave que de costumbre. «Hay algo que debemos hacer antes de cualquier movimiento público», dijo él. «No podemos ir con declaraciones al aire. Necesitamos presentar una auditoría registrada y un requerimiento al registro mercantil. Si ellos impugnan, tendremos que responder con pruebas que no se puedan refutar». La adrenalina se mezcló con la fatiga. Valentina comprendió que no se trataba de un acto de poder para humillar a quienes la habían expulsado del lobby. Se trataba de una construcción técnica con corazón. Si lograban demostrar las manipulaciones de Alfredo y la complicidad de ciertos actores, protegerían el hotel y a la gente que trabajaba allí. Si lo hacían mal, podían perderlo todo. La responsabilidad la aplastaba y la inspiraba a la vez. El equipo se reforzó con cautela. Rodrigo contactó a una firma de auditoría que aceptó revisar los libros a cambio de confidencialidad y una estructura de trabajo que no alertara precipitadamente a la gerencia. Daniela facilitó cuentas de correos y registros que permitieran trazar transferencias. Lucía, aunque fuera de sus funciones, comenzó a tomar notas con una pulcra disciplina. Tenía una memoria para detalles que resultaría crucial. Entre todos empezaron a armar un expediente que, si la verdad estaba de su lado, podría cerrarle el paso a quien quisiera vender la casa que no le pertenecía. Pero el tiempo tiene su propia manera de presionar. Aparecieron abogados del lado contrario que, con frases mesuradas, insinuaron negociaciones rápidas y pagos por la estabilidad de la plantilla. Gerardo, por su parte, no se movía a la ligera. Había quien decía que había antecedentes familiares que justificaban su resistencia, que las heridas entre los montes y los ríos habían sido viejas y profundas, mezclando deuda con orgullo. En la atmósfera del hotel, el conflicto adquiría capas. No era solo dinero, era memoria, poder y la manera en que las generaciones dirimen sus rencores. Una noche, después de horas de revisión de papeles, Valentina se quedó sola en la sala del antiguo despacho de su padre. La ciudad se desgranaba en luces lejanas, y por un momento, el eco de su voz le resultó extraño. Miró la carta de don Esteban otra vez y, en la última línea, encontró una frase que no había percibido con claridad antes. «Protege a los que no tuvieron mi voz». La frase no pedía venganza, pedía justicia con rostro humano. Fue entonces que Valentina comprendió la medida de su decisión. No era suficiente recuperar lo que le pertenecía. La herencia conllevaba un mandato ético. Tomó la libreta, las cartas, los papeles que el equipo había encontrado en el desván, y los dejó en una carpeta con nota. Expediente inicial, a revisar. Sabía que el paso siguiente era publicar el requerimiento formal y activar la auditoría registrada, pero también sabía que un movimiento precipitado podía regalarles a los contrarios la oportunidad de esconder documentos y deslizar acusaciones. La mañana siguiente amaneció con un correo que parecía delicado, pero que, al abrirlo, tuvo la contundencia de una orden. La gerencia, representada por Gerardo, había presentado una petición para asegurar la continuidad operativa del hotel mientras se resolvían las situaciones societarias. La petición era plausible y, en términos administrativos, tenía la fuerza de quien ya controla la estructura operativa. Era, en lenguaje llano, un intento de frenar la toma de decisiones de Valentina. Rodrigo, junto a los auditores, contestó con la serenidad de quien prepara una respuesta técnica. Pidieron acceso inmediato y anunciaron que presentarían un requerimiento en el registro mercantil para ejercer derechos como accionista mayoritaria. El choque estaba en marcha, pero la verdadera pregunta no era quién quedaría de pie. Era qué clase de liderazgo nacería de esa confrontación.
Valentina, con la carta de su padre en la cartera y el rastro de la humillación todavía en la memoria, entendió que recuperar el hotel no era acabar con Gerardo para satisfacer un agravio. Era cambiar la cultura que permitió la humillación en primer lugar. Antes de que la audiencia en el registro mercantil se fijara, Rodrigo pidió pruebas adicionales. Facturas firmadas, correos con instrucciones, testigos dispuestos a declarar bajo juramento. Daniela ofreció un contacto con un auditor que trabajaba en una firma reputada y que, por motivos personales, estaba dispuesto a revisar los libros de manera discreta. Lucía, cada vez más consolidada en su rol de vigilante, prometió conseguir testimonios de empleados que se atreverían a hablar si tenían protección. Alfredo Duarte, sin embargo, seguía en la sombra. Su teléfono no contestaba. La tensión creció sin espectáculos. No hubo gritos, sino movimientos de despacho, firmas en papeles que olían a tinta nueva. Valentina pasó las noches revisando contratos y las mañanas hablando con ex empleados que le guiñaban con nerviosismo y gratitud. La ciudad parecía esperar un desenlace que, en realidad, era menos sobre castigo y más sobre la capacidad de reconstruir. En una reunión en la que participaron Rodrigo, Daniela y un auditor recién incorporado, se trazó la estrategia. Primero, auditar con confidencialidad. Segundo, recopilar testimonios y copias certificadas de documentos claves. Tercero, presentar el expediente en el registro mercantil con la documentación que demostrara tanto la legalidad de la transferencia de acciones como las prácticas contables sospechosas que ponían en riesgo la empresa. Si el expediente era sólido, la intención era clara: estabilizar la administración sin buscar humillaciones públicas, proteger a los trabajadores y restituir la honra de una casa en la que, según la carta de don Esteban, se debía proteger a los más vulnerables. Esa noche, antes de dormir, Valentina miró la maleta en la sala. Ya no era solo un símbolo de la humillación, se había vuelto un talismán de memoria y de promesa. La imagen del lobby, con su mármol frío, seguía en la retina, pero ahora estaba acompañada por la foto del taller en el desván, por la letra de su padre, por el eco de la palabra dignidad que resonaba con una claridad nueva. Tenía miedo de fallar a los hombres y mujeres que habían confiado en su apellido, miedo de que los intereses financieros convirtieran el hotel en un cascarón sin alma. Pero su determinación era más firme. En la madrugada, cuando la ciudad aún dormía, Rodrigo le envió un mensaje. Mañana presentamos el requerimiento. Tenemos que estar listos. Ella respiró hondo, cerró los ojos y sintió, por primera vez desde la humillación en el lobby, que la ofensa no dictaría sus actos. Había una estrategia, papeles y, sobre todo, personas dispuestas a hablar la verdad. El tiempo apremiaba. La contienda se acercaba. Al amanecer, justo antes de salir hacia el registro, recibió una llamada de Lucía. Su voz tembló, pero había una firmeza nueva. Encontré algo en el archivo de clientes, dijo. Una nota de pago, una transferencia que no cuadra con las fechas. La guardé. La carpeta que Lucía llevaba tenía una nota que prometía ser de las piezas que faltaban. Valentina la colocó en su bolso junto con la carta y la copia de la escritura. Había un doble sentido en ese gesto. Iba a la oficina que una vez la había expulsado, llevando la posibilidad de hacerse dueña no solo por papel, sino por verdad. Sonrió, porque sonreír no es igual a celebrar. Es la manera en que la fuerza se reconoce en la propia frente. Al cruzar nuevamente la puerta del Hotel Cielo Real, el mármol le devolvió su imagen. Una mujer con una carpeta firmada, una maleta y la decisión intacta. La gente en el lobby la miró de distinto modo. No se trataba de ostentación, era la mirada de quien sabe que algo mayor está por moverse. La puerta giró con el mismo ruido de siempre, y dentro, aparte del rumor cotidiano, algo nuevo se movía. Papeles que cambiaban de dueño, voluntades que se tejían en secreto, y la certeza de que la humillación, lejos de ser el final, había sido un combustible. Afuera la ciudad seguía girando indiferente,
Pero dentro de las paredes donde don Esteban había empezado la obra, una nueva decisión tomó forma. Fue entonces cuando, al llegar al mostrador, Gerardo la saludó con una cortesía calculada. Sus ojos buscaban un lugar donde anclar su poder. Valentina dejó la carpeta sobre el mostrador, y con la voz que había aprendido de su padre dijo: «Vengo a ejercer mis derechos como accionista mayoritaria. Rodrigo presentará el requerimiento». Gerardo tragó la sorpresa con una sonrisa que no llegó a los ojos. Detrás de él, la recepción se estremeció con un murmullo que apenas se notó, pero que, para quienes sabían leer el tejido del poder, anunciaba una sacudida. No hubo insultos, solo el movimiento preciso de quien pretendía defender lo que considera suyo. En la siguiente hora, Rodrigo registró la petición y el auditor inició su revisión de libros con la discreción de una intervención quirúrgica. Daniela, desde fuera, vigilaba los plazos. Lucía, con la carpeta en la mano, ofrecía su testimonio. El equipo, unido por la urgencia de la verdad, trabajaba con la certeza de que, si las pruebas eran consistentes, la situación de Gerardo y de Alfredo no resistiría el peso de la ley y de la ética. Pero las tramas poderosas no se deshacen sin ruido. Esa misma tarde, un empleado que había sido leal a Gerardo por años acudió a Rodrigo con una advertencia. «Cuidado con las facturas de 2017. Hay cifras que no aparecen en los libros que te he visto». La advertencia era una pista que abría una brecha en la historia oficial. Si esas cifras eran ciertas, si existían registros que habían sido borrados o movidos, entonces la historia de una administración honrada empezaba a derrumbarse. El reloj marcaba un ritmo nuevo. Auditores revisando, testigos listos, un abogado preparando recursos. La ciudad parecía contener la respiración. Valentina, por su parte, no se permitió celebraciones. Sabía que recuperar el control no sería la solución en sí misma. La prueba de su mando sería cómo tratara a los que habían quedado al fondo de la sala, a las maletas gastadas y a las personas cuyos nombres no figuran en los menús de alta sociedad. Esa noche, cuando el hotel cerró sus puertas al murmullo, Valentina se quedó en la sala principal. La foto de don Esteban la miró desde la pared y por un momento, ella habló en voz baja, como si la presencia del padre fuera una sala adicional en la casa. «No vine a destruir», murmuró. «Vine a que esto no le haga daño a nadie más». La frase cerraba su propósito y abría una tarea. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como un público lejano. Ella apoyó la mano en la maleta, como cuando niña tomaba la mano de su padre antes de cruzar la calle. Tenía miedo, cansancio y una determinación templada por el amor al trabajo bien hecho. Dentro, el expediente seguía acumulando pruebas. Fuera, el mundo no había cambiado. Pero una cosa había quedado clara. La humillación que una vez la echó del lobby se transformaba ahora en la palanca para entrar y cambiar las reglas. Cuando el día cerró, un sobre sin remite apareció en la mesa de la recepción. No llevaba firma, solo una nota breve. «Cuidado con lo que buscan». Era una advertencia que olía a desesperación y amenaza. Rodrigo la abrió con calma y su rostro, por un instante, perdió la firmeza. «No esperan que te retires», dijo. «Esto se pondrá más difícil». Valentina escuchó, notó su pulso y, sin dramatismo, guardó la nota. Sabía que las advertencias llegaban cuando alguien sentía la tierra moverse. Sabía también que la verdadera prueba no era evitar los golpes, sino cómo responder a ellos. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Rodrigo organizó una lista de prioridades: asegurar el soporte legal para las declaraciones públicas, proteger a los testigos, registrar la petición del auditor y presentar copias certificadas de los contratos que encontraran en la casa de la abuela. Había que cerrar las brechas que permitían a Gerardo y a sus aliados maniobrar. Había que construir una defensa firme, no para castigar por el pasado, sino para instaurar un presente con reglas claras. Valentina, sola en la oscuridad de su habitación, volvió a leer la carta del padre.
La letra, en esa pequeña hoja, parecía más profunda que la tinta. Protege a los que no tuvieron mi voz. No era una consigna de poder. Era un mandato de responsabilidad. Cerró la carta, la guardó junto a la libreta con las anotaciones del desván, y por primera vez desde que la hubieron empujado fuera del lobby, se durmió con algo parecido a la paz de quien ha elegido su rumbo. Al amanecer, con los papeles alineados en la mesa y la maleta esperando en la puerta, supo que la contienda apenas comenzaba. La siguiente jornada sería decisiva. Comparecencias, auditorías, testigos. Gerardo, silencioso o ruidoso, no dejaría el terreno sin pelear. Pero Valentina había encontrado en la humillación una manera de crecer, no de venganza, y en la herencia una responsabilidad que no pensaba malograr. El hotel, que alguna vez la había echado, ahora esperaba su devolución no como botín sino como casa que debía ser distinta. En su bolsa, la libreta con la letra del padre parecía un mapa que exigía ser leído con paciencia. Afuera, la ciudad seguía indiferente, pero en el corazón del cielo real se tejía una nueva promesa. Justicia con rostro, procedimiento, verdad y dignidad. Antes de salir, Valentina posó la mano en la foto del padre en la pared y, en voz baja, prometió que su primer oficio sería escuchar a los que no habían sido escuchados. Si esta historia te atrapa y quieres ver cómo se despliegan las pruebas, quédate conmigo. Lo que viene es la reconstrucción de una verdad que muchos intentaron borrar. En el despacho de Rodrigo, mientras preparaban las copias certificadas, apareció algo inesperado. Una factura fechada en 2017 con el membrete del hotel, y con una rúbrica que, analizada a la luz del microscopio contable, mostraba una inconsistencia notable. La factura mencionaba servicios de remodelación supuestamente ejecutados por una empresa que, al buscarla en el registro, no aparecía. La suma era significativa. La fecha coincidía con un periodo en el que Alfredo tenía acceso total a las cuentas. Si ello era cierto, la línea que separaba la administración honesta de la sustracción intencional empezaba a verse más clara. Cuando Rodrigo llamó a Alfredo para pedir explicaciones, la línea sonó y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Alfredo, hasta aquel momento, había sido imposible de localizar. Es posible que la ausencia fuera simple coincidencia. También era posible que la ausencia fuera la respuesta. La respuesta que sí llegó, sin embargo, fue una carta anónima, en la que alguien advertía a Valentina que se cuidara de los montes. Las palabras no decían más que el miedo. No todo lo que brilla es tuyo. Pero ya no se trataba de brillos, sino de hechos. Si las facturas eran falsas, si las empresas externas eran fachadas, si Gerardo y sus aliados habían tejido una red para extraer valores, entonces la batalla pasaba por cortar esas redes con manos firmes y pruebas innegables. El reloj apremiaba. Rodrigo, con calma quirúrgica, organizó la presentación de la primera parte del expediente y pidió que Lucía recogiera testimonios de empleados que aceptaran declarar bajo la protección de una orden. Bajo la protección de una orden formal y confidencial. Rodrigo enfatizó la necesidad de que cada testimonio tuviera fecha, hora y medio de verificación, que nadie improvisara declaraciones sin respaldo, que la palabra de cada empleado viniera acompañada de documento, firma y sello. Era la manera en que la verdad dejaría de ser rumor. Lucía hizo lo que mejor sabía. Estuvo en los pasillos, escuchó con paciencia y anotó con precisión. Habló con camareros que recordaban pagos en efectivo que no figuraban en nóminas, con el conserje que había guardado facturas en un cajón por años, y con una antigua encargada de compras que, con voz adrenalina y lágrimas, relató pedidos que nunca se entregaron y transferencias a empresas que nadie conocía. Ninguno de ellos buscaba fama. Muchos temían represalias. Rodrigo, apoyado en la orden de protección, organizó que las declaraciones se grabaran en un lugar neutral
y que las copias certificadas se remitieran directamente a la oficina del auditor. El trabajo técnico emergió como una maquinaria silenciosa. El auditor contrató a un perito contable que pasó 15 noches revisando archivos, reconciliando cuentas y trazando el flujo de dinero. Lo que encontró fue una madeja de empresas pantalla y facturas duplicadas que, a simple vista, parecían correctas, pero que, una vez cruzadas con movimientos bancarios, mostraban transferencias a proveedores sin historia comercial verificable. Hubo cuentas en jurisdicciones distintas y empresas con direcciones que no correspondían a oficinas, sino a viviendas particulares. Cuando el perito comparó firmas, halló coincidencias inquietantes. La rúbrica que aparecía en transferencias clave tenía rasgos comunes con las firmas aprobadas por Alfredo en años anteriores. No bastaba la sospecha. Había que construir la cadena de evidencia. Rodrigo pidió a la oficina notarial que emitiera copias certificadas del contrato fundacional, de las actas de la sociedad y de las escrituras que don Esteban había firmado. El notario respondió con puntualidad. Las cláusulas de preferencia estaban vigentes. Eso significaba que, si alguien intentaba vender una participación significativa, los socios existentes tenían derecho de tanteo y retracto. Era un muro legal que no se veía en la sala del lobby, pero que existía en tinta y sello. Mientras tanto, las presiones aumentaban en el hotel. Gerardo dejó de ser cortés con la serenidad del principio. Su tono adquirió aristas. Empezaron las llamadas personales a empleados para recordar lealtades, y llegaron mensajes anónimos insinuando que quienes colaboraran con Valentina podrían perder sus puestos. Valentina recibió una nota más, una carta con datos sueltos y una amenaza velada. En la oficina del hotel, alguien intentó borrar archivos en el sistema contable. Daniela, con nervios contenidos, alertó que la filtración podría haber sido ordenada desde adentro. Rodrigo pidió prudencia. Cualquier indicio de manipulación posterior al inicio de la auditoría tenía que documentarse para que no quedara impune. El primer gran golpe técnico vino en forma de informe pericial. En él, el perito detalló transferencias a empresas fantasma, pagos por servicios inexistentes y una cadena de documentación que había sido maquillada para dar apariencia de legalidad. El informe no acusaba con furia, enumeraba hechos, fechas y números. Eso bastó para que Rodrigo presentara, esa misma semana, una solicitud de medida cautelar ante el registro mercantil y el juez de circuito que atendía asuntos comerciales. Impedir cualquier transacción sobre las acciones mientras se investigaba la autenticidad de las operaciones financieras. La solicitud también pedía que se nombrara un interventor temporal para revisar la contabilidad diaria del hotel hasta que la auditoría independiente concluyera. La reacción fue inmediata. Gerardo apretó los puños en su despacho, reunió a su equipo y llamó a un abogado de renombre. Su defensa fue la previsibilidad de quien cree que la forma basta para sostener la apariencia. Todo en regla. Procedimientos cumplidos. Sonó como quien defiende no solo dinero, sino una forma de entender el mundo. Pero frente a la solidez del peritaje y las copias certificadas encontradas en la casa de la abuela, la retórica ya era insuficiente. Había demasiadas voces, demasiadas fechas, demasiadas transferencias que no concordaban. La votación en el consejo, convocada por Valentina en tanto accionista mayoritaria, fue un episodio que aunó lo técnico y lo humano. Rodrigo cuidó cada detalle: aviso con antelación, quórum legalmente establecido, actas firmadas en presencia del notario. En la sala donde antes se decidían menús y contratos de proveedores, se escuchó la verdad ordenada. Testimonios presentados por Lucía y por otros empleados. La lectura de la fotografía con la dedicatoria de don Esteban. El peritaje que señalaba la intervención de Alfredo en movimientos irregulares. Y la comprobación de que la cláusula de preferencia impedía que terceros adquirieran el control, sin ofrecer primero a los socios la posibilidad de compra. Gerardo intentó interrumpir,
alegando que la administración debía seguir funcionando y que las acusaciones eran manipulaciones de una hija dolida. Fue un gesto visceral. No querían que la historia vieja entre familias saliera a la luz. Pero al escucharse las cifras y ver los documentos en pantalla, la sala cambió. Algunos consejeros, antes tibios, sintieron el peso de la responsabilidad. La votación resultó en su contra. Se aprobó suspender temporalmente a la gerencia ejecutiva hasta que se solventaran las irregularidades y se autorizó a Valentina a ejercer su derecho de coordinación en la administración, con Rodrigo y el interventor contable como contrapesos. La medida no fue un castigo ornamental. Significó, para la operación del día a día, que las firmas en cheques, las transferencias extrabancarias y las autorizaciones de pago pasaban por un control adicional. Los auditores sellaron copias, el notario refrendó actas y, por primera vez en años, las cuentas del hotel fueron leídas por ojos que no participaban de su acostumbrada costumbre de silencio. Ante esa pérdida de terreno, la reacción de Gerardo se volvió más calculadora. Convocó una reunión con un representante del grupo inversor con la intención de cerrar un acuerdo rápido que revalidara su poder. Una venta parcial a cambio de continuidad operativa. Creyó que con dinero en la mesa se calmaban los ánimos. Pero Daniela, que había sostenido contactos por fuera, habló con los inversores y explicó el panorama real. Las maniobras contables, la fragilidad reputacional, el riesgo de estar asociados a una empresa que podría enfrentar sanciones y procesos. La reacción de los inversores fue de prudencia. Algunos pidieron demoras, otros se retiraron del trato. Daniela, por su parte, ofreció una alternativa: colaborar en la estabilización y aportar clientes y canales si la administración se comprometía con transparencia. En paralelo, Rodrigo y el fiscal iniciaron gestiones para que el caso pasara de la arena administrativa a la penal, en lo correspondiente a la presunta falsificación y malversación. Alfredo, que hasta entonces había estado esquivo, recibió una citación. Su respuesta fue tardía y llena de explicaciones técnicas que no convencieron a los peritos. Su firma coincidía en rasgos con varios documentos clave. La Fiscalía solicitó el congelamiento de cuentas vinculadas a las empresas señaladas y la apertura de una investigación por posible estafa y falsificación. La acción judicial no buscaba venganza, buscaba que la verdad se terminara de desatar ante un tribunal independiente. El día en que la orden judicial se ejecutó, la tensión en el hotel se sintió como un latido extendido. Policías administrativos y auditores ingresaron con discreción para embargar documentos y garantizar que no se retiraran papeles. Gerardo, enfrentado a la magnitud de la acción, perdió parte de su compostura. Hubo un intercambio privado con Rodrigo, en el que las palabras cortas sustituyeron al dramatismo. Gerardo habló de su familia, de un orgullo que le pesaba, de viejas heridas. Rodrigo escuchó y le ofreció un camino que no implicara humillación pública a cambio de cooperación. Fue un momento de fricción contenida. La ley seguía su curso y la ética pedía que las pruebas hablaran. Con la investigación en marcha, Valentina enfrentó un desafío que no constaba en los manuales: administrar la incertidumbre de la plantilla. Muchos empleados temían perder su trabajo. Otros, resentidos, veían en ella una figura que podía expulsar lo que consideraban una tradición de funcionamiento. Valentina, que había aprendido en las noches de cocina y taller que la firmeza debía ir acompañada de palabra y escucha, convocó a los empleados a una reunión sincera. No hubo discursos triunfales. Hubo explicaciones claras del proceso, promesas de transparencia y la garantía de que nadie quedaría en la calle por colaborar en una investigación de buena fe. Propuso la creación de un comité de convivencia laboral y una revisión de contratos para asegurar condiciones dignas. Ofreció, además, que quienes demostraran vulnerabilidad serían apoyados con programas de formación. La propuesta resonó diferente entre los trabajadores. Lucía, con orgullo contenido, fue propuesta como la nueva encargada de relaciones con el personal.
Su nombramiento fue un gesto simbólico y real. Una ex recepcionista que supo hacerse voz de la verdad y que representaba el cambio práctico que Valentina quería impulsar. Hubo quienes dudaron, hubo quienes se emocionaron, pero la elección marcó el tono de la nueva administración. No borrar a quienes habían sufrido, sino construir con ellos. La contienda legal siguió su curso. En una audiencia, el fiscal expuso la cadena de manipulaciones con la claridad de un mapa. Facturas, cuentas, firmas, empresas interpuestas. Los abogados de la defensa intentaron alegar errores de interpretación y contabilidad compleja. El juez, en su labor, escuchó con cuidado. No dictó sentencias definitivas en aquel momento. Sí firmó medidas cautelares que protegían la integridad del proceso y urgía a la pronta entrega de información bancaria. Alfredo quedó bajo investigación. Algunos de los proveedores mencionados en las facturas fueron sometidos a verificación. Fue la primera vez en años que la estructura opaca encontró una luz. Mientras las piezas judiciales se movían, Valentina tomó decisiones de liderazgo que mostraron su apuesta por la dignidad. Ordenó la revisión inmediata de contratos de limpieza, mantenimiento y proveedores, y vetó pagos que no tuvieran soporte documental. Implementó además una línea de comunicación interna anónima para que cualquier trabajador pudiera reportar irregularidades sin miedo. Por primera vez, el hotel empezó a hablar un lenguaje de transparencia. No fue sencillo. La transición exigió ajustes de costos, renegociaciones y la paciencia de un equipo que debía aprender a operar con nuevas reglas. Gerardo, por su parte, comenzó a perder aliados. Algunos miembros del consejo, que en otra época habían cerrado los ojos por comodidad o conveniencia, tomaron distancia. Otros buscaron acuerdos privados que implicaban renuncias a cargos a cambio de protección. La historia de rencillas familiares entre los Montes y los Ríos, que había generado lealtades confundidas, se fue transformando en un relato menos personal y más institucional. La empresa ya no podía ser moneda de venganza intergeneracional. Hubo un momento emotivo que cristalizó el cambio. Una empleada de planta baja, que había sido contratada por la abuela de Valentina y que recordaba los primeros tiempos del hotel, entregó a Valentina una libreta con anotaciones minuciosas de pagos y cobros, llevada durante años en la discreción de la memoria. No existía allí la sofisticación del peritaje, pero sí la honestidad de quien registró con su pulso y su tiempo la realidad del día a día. Esa libreta se sumó al expediente y contribuyó a cerrar una brecha. Corroboró que ciertos pagos no tenían correspondencia con entregas. La prueba humana y la técnica se tocaban. La presión mediática, que hasta entonces había sido discreta, empezó a crecer. Un reportero local, que había seguido la historia con cautela, publicó un artículo en el que describía la pelea por el control del cielo real sin sensacionalismos, centrando la atención en la responsabilidad empresarial y en la dignidad de los trabajadores. La opinión pública se dividió. Algunos defendían a Gerardo por su trayectoria, otros pidieron transparencia. Para Valentina, la exposición no fue cómoda, pero sirvió para mostrar que la batalla era más amplia que una disputa familiar. Implicaba el tratamiento humano en los lugares de trabajo. En medio de todo, Daniela jugó un papel decisivo. Lejos de ser una rival, terminó siendo una interlocutora que aportó no solo documentación sino también opciones. Propuso un acuerdo en el que su grupo inversor, sensible a la reputación y a la ética, ofrecía financiar una compra ordenada de las participaciones que Gerardo y sus cercanos quisieran vender, pero solo si se garantizaba la transparencia y la continuidad laboral. Era una salida que evitaba la volatilidad del mercado y que permitía que la empresa permaneciera en manos de quienes realmente la querían convertir en un espacio digno. Daniela no ofrecía una estampida, ofrecía una mesa con números y condiciones. La decisión de Valentina fue clara y coherente con lo que su padre le había pedido. No buscar la destrucción, sino la reconstrucción.
accedió a negociar. Rodrigo abrió los números, coordinó con la firma auditora y presentó una oferta fundada en balances ajustados y en un plan de estabilización que valoraba el capital humano como parte esencial del activo. Las negociaciones fueron delicadas. Gerardo pedía una suma que cuidara su reputación. Los inversores buscaban seguridad. Al final, se cerró un acuerdo en el que se compraron las participaciones necesarias para que Valentina, junto con aliados que garantizaban la transparencia, alcanzara un control consolidado. La compra se formalizó como una adquisición legal y pública, refrendada por el notario y comunicada al registro mercantil. No fue un compró todo, en la acepción de agredir al otro. Fue un acto jurídico que corrigió un intento de apropiación opaca. La salida de Gerardo fue contenida. No hubo espectáculo ni humillación pública. Su desvinculación fue el fruto de una votación, de una negociación, y de la constatación de que su modelo de administración ya no era compatible con la nueva directriz. Se marchó con la dignidad de quien aún cree en su versión. Algunos lo miraron con compasión, otros con alivio. Valentina, en una decisión que marcó su ética, invitó a que se ofreciera a Gerardo una salida digna siempre que cooperara con las investigaciones y facilitara documentación. No se trataba de premiar errores, sino de asegurar que la verdad saliera entera. La implicación de Alfredo, por su parte, derivó en consecuencias profesionales y legales. La investigación penal avanzó, y ante la evidencia reunida por la Fiscalía, correos, transferencias y coincidencias de firma, fue imputado por posibles delitos económicos. Su situación se convirtió en una advertencia. La sombra de la corrupción no es invulnerable cuando existe la voluntad de evidenciarla. No hubo lenguaje de alegría por la desgracia ajena. Hubo, en cambio, un triunfo de la justicia técnica. Con el control consolidado y las medidas cautelares en marcha, Valentina asumió la administración con la serenidad de quien entiende que la propiedad es responsabilidad. Convocó a una asamblea general, en la que presentó su plan de transformación. Cláusulas de transparencia financiera, auditorías periódicas, un programa de formación para el personal, revisión de contratos y la creación de un fondo de apoyo social para empleados en situación de vulnerabilidad. Anunció, además, la promoción de Lucía a jefe de relaciones con el personal y la creación de un comité paritario que supervisaría las políticas laborales. La audiencia, en su mayoría, aplaudió. No fue un aplauso de júbilo vacío. Fue el reconocimiento de alguien que había pasado de la humillación a la responsabilidad. La reapertura simbólica del hotel tuvo un clima distinto al de su antigua opulencia. Hubo música, pero también voces que contaron anécdotas de noches de trabajo y de manos que habían construido los muros. Los camareros hablaron de clientes que siempre volvían porque algo del lugar los hacía sentir en casa. Valentina recorrió las habitaciones. En una colocó una placa discreta que recordaba a aquellos trabajadores que habían sido la columna vertebral del hotel. En el lobby, junto al mármol que no cambiaba por su brillo, puso un tablero con el compromiso público de transparencia y un buzón confidencial para sugerencias y denuncias. No era gestualidad, era estructura. La primera decisión administrativa firme fue revisar los procedimientos de contratación de proveedores. Se implementaron procesos abiertos y se exigieron licitaciones con documentación completa. Se renovó el manual de conducta para la gerencia y se exigió la rotación de responsabilidades para evitar que una sola persona concentrara decisiones críticas sin contrapeso. En el área de recursos humanos, se instauraron procesos de selección más equitativos y se revisaron sueldos y beneficios. La promesa de don Esteban de arreglar las cosas con constancia encontró su eco en estas medidas, no en consignas grandilocuentes, sino en reglas pequeñas y constantes. Lucía, en su nueva posición, no falló. Organizó reuniones semanales con los empleados, abrió canales de comunicación y consiguió que las historias de maltrato se transformaran en protocolos concretos de intervención.
En su primer discurso, dijo con sencillez: «No vine a ser la heroína de nadie. Vine a que nos tratemos como lo que somos, gente que trabaja y merece respeto». Sus palabras fueron recibidas con lágrimas y con un aplauso que no buscaba espectáculo sino apoyo mutuo. En lo personal, Valentina tuvo momentos de agotamiento y nostalgia. Había noches en las que la carta de su padre volvía a sus manos y la maleta, que ya no viajaba tanto, permanecía a un lado del armario como un talismán. Fue en una de esas noches cuando recibió la visita de la anciana que una vez le enseñó a su padre a poner el sello a las facturas con paciencia. La señora que conocía la historia de los obreros y que había cocinado para las cuadrillas. Le trajo un pan como gesto de bendición. Sentadas en la cocina antigua, hablaron de lo que era importante conservar: la dignidad del trabajo, la memoria de los que habían puesto manos y sudor, los nombres de quienes habían pasado por allí. Valentina entendió que su tarea no era solo dirigir balances, sino custodiar memorias. El último acto de la transición fue una ceremonia sencilla, en la que Valentina leyó, frente a parte del personal, la carta de don Esteban. No como una herramienta para justificar acciones, sino como una brújula. «Protege a los que no tuvieron mi voz». Lo dijo en voz alta, con la emoción contenida de quien escucha y cumple un mandato. Luego, anunció la creación de una beca para jóvenes del barrio que quisieran formarse en hospitalidad, una manera de devolver a la comunidad lo que la empresa había tomado sin preguntar. En el epílogo cotidiano del hotel, la maleta de Valentina dejó de ser un símbolo de desplazamiento para convertirse en recuerdo. La dejó en una pequeña habitación convertida en archivo, junto a una fotografía del taller de su padre. La carta quedó guardada en una caja, no por olvido, sino por respeto. La nueva administración operaba con un equipo mixto: antiguos empleados y nuevas incorporaciones. El logo del hotel se renovó discretamente, y en los menús apareció, por primera vez, una mención a proveedores locales y prácticas sostenibles. Gerardo rehizo su vida en un pueblo cercano. No hubo dramatización pública de su caída. Hubo, en cambio, la claridad de que una forma de actuar dejó de ser aceptable. Alfredo afrontó la investigación, y si bien su destino legal no fue la cruzada de la opinión, su situación profesional quedó marcada. La verdad, en su balanza, había pesado más que el ocultamiento. Una tarde, Valentina salió al jardín que don Esteban había planeado en uno de sus bocetos. El sol tocaba las hojas y la brisa traía olor a geranios. Ella se detuvo frente a una banca desde la que, años atrás, su padre la había mirado trabajar. Abrió la maleta por última vez en público y sacó una pequeña herramienta, un lápiz con el logo del viejo taller. Lo clavó en la tierra junto a una planta nueva. No fue un gesto grandilocuente. Fue un acto íntimo que significaba continuidad. Antes de cerrar las puertas del hotel para una noche de trabajo tranquilo, Valentina caminó por el lobby. El mármol seguía siendo el mismo espejo del pasado. Esta vez, sin embargo, su reflejo devolvía la imagen de alguien que había sido empujada fuera y había regresado para cuidar. Sonrió, no con triunfo, sino con responsabilidad. Había recuperado lo que le pertenecía y, aún más importante, lo había transformado. Y esta historia te conectó con la idea de que la dignidad merece defensa y que la verdad se construye con paciencia y pruebas. Suscríbete para escuchar más relatos donde la justicia se hace con manos y documentos, y comparte esta historia con quien necesite recordar que la humillación no tiene la última palabra.